¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase. Espero que vamos a contar con la clase anterior, en realidad, ¿no? Porque la clase anterior hubieron problemas técnicos y que no pude solucionar a tiempo, así que quiero terminar. ¿Sí? Un detalle más, esta semana ya es la última semana de clases de teoría. ¿Sí? O sea, todos los temas nuevos por aprender acaban esa semana. Formalmente hablando, deberían acabar hoy o las máximo en la siguiente clase que acabo rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo demás van a haber aplicaciones nada más, van a hacer aplicaciones. Las siguientes semanas, la semana 15 y la semana 16, también van a ser problemas aplicativos de las semanas, de la semana 9, de la semana 6, etc. ¿No? Para prepararnos para el final más bien. Entonces, ya estamos ya a nada de acabar el curso, así que aprovechar en esos últimas clases. ¿Ya? Lo último que hicimos en la clase anterior fue justo un problema de determinar los momentos principales de inercia y la orientación de dichos ejes, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. En realidad ya podemos determinar momento de inercia con respecto a cualquier posición y cualquier rotación, ¿no? Entonces, el teorema, muy bien, ¿no? Con el teorema de ejes paralelos y las ecuaciones de rotación, usted está preparado o preparada para calcular momentos y productos de inercia respecto de cualquier eje en cualquier otra ubicación, siempre que usted conozca propiedades básicas de la figura, ¿no? Es decir, el área, ¿no? Que es el momento cero, el centroide, ¿no? Que está relacionado con los primeros momentos, y los segundos momentos, ¿no? ¿No? Que son los momentos de inercia respecto a los ejes originales. ¿Sí? Entonces tú puedes hallar el momento de inercia con respecto a cualquier eje. Entonces, si tienes un sistema que está trasladado o rotado, podemos trasladar el sistema y luego vamos a hacer rotaciones respecto a un punto, y con eso puedo hacer hallar el momento de inercia respecto de cualquier recta. ¿Sí? Y solamente hay que hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo aquí te dicen, ¿no? Para la figura mostrada, determine los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Y. Para esta figura de aquí, ¿no? Respecto a los ejes X y Y, ¿no? Te dan una pista, es decir, pista, ¿no? Vamos a ver si la seguimos o no, ¿ya? Primero gire los ejes centroidales del rectángulo, cuyos momentos de inercia se conocen, paralelos a los lados. Quiere los ejes centroidales del rectángulo, cuyo momento de inercia se conoce, y que estén paralelos a estos lados, ¿no? Póngalos paralelos luego a los ejes X y Y, ¿no? Lo que me están sugiriendo aquí en ese problema, me están sugiriendo de que use el sistema de ejes centroidales, que es este de aquí. Este punto, que vendría a ser el centroide, tiene un par de ejes. Vamos a colocarle el eje, no sé, eje centroidal XC y eje YC. ¿Sí? Eje XC y eje YC. Uno de los lados de ese rectángulo mide 6 y el otro lado del rectángulo mide 10. Como esto es 8 y esto es 6, esto aquí es más, 10 centímetros. ¿No? Y esto es 6 centímetros. ¿Sí? Y ya está. Entonces, una vez que conocemos los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, que sí los conocemos, lo que tenemos que hacer es rotar el eje centroidal, lo vamos a rotar hasta colocarlo paralelo al eje X y Y. ¿Cierto? ¿No? Y luego, por el teorema de Steiner, voy a poder hallar el momento de inercia respecto a X y Y. ¿No? Entonces, vamos a hallar un nuevo par de ejes.
Vamos a ponerle de repente, no sé, coloca el eje U y el eje V. ¿Sí? El eje U y el eje V vienen por rotación de los ejes centroidales. ¿Sí? Ahora, momento de inercia respecto de XC, momento de inercia respecto de YC, momento de inercia respecto de XC y YC. Momento de inercia respecto de XC y YC, sí sabemos, ese es cero, ese es 5. ¿Ya? Momento de inercia respecto a los otros ejes, déjame, no voy a colocarme con el cociente. Acá sí, ¿no? Centroidales, el X es BH cubo sobre 12 y B cubo H sobre 12, ¿no? A ver, como con respecto al eje X, paralelo al eje X es el término lineal y perpendicular al eje X es el término cúbico. Ya está. Ya está. Entonces, tienes aquí un rectángulo, eso que sea XC, eso que sea YC, y de XC va a ser igual a B por H cubo sobre 12, donde esto es B y esto es H, ¿no? Y Y sería B cubo H sobre 12. ¿Sí? Ya está. Entonces, hay que darlo. Y hay que darle centímetros a la cuarta, ¿ya? Entonces, XC es paralelo a 6, ¿no? Entonces sería 6 por 10 al cubo entre 2. Sale 500. 500 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Y luego tienes con respecto a YC, que sería 10 por 6 al cubo, entre 12, que sale 180 centímetros a la cuarta. Ya está. Entonces, ya tienes XC, YC, XC, YC, ¿no? Ahora vamos a rotar, ¿no? Vamos a rotar un cierto ángulo. ¿Sí? Vamos a rotar un cierto ángulo. Este ángulo de rotación sí se puede determinar, ¿no? Con un poco de geometría, me parece. A ver. Este ángulo es 53, ¿no? No, no es 53, ¿no? ¿Cuánto es θ? Θ, complemento, este viene a ser θ. Complemento, este viene a ser θ. Complemento, este es el ángulo. ¿Sí? Me parece que está correcto. Si no me estoy equivocando. Aquí esto creo que está mal. No. A ver, aquí está el ángulo θ. Perdón, trabajando mal. Ya, aquí sería el complemento. Todo esto es θ, ¿no? Todo esto es θ. Y ya está. Todo esto. Esa diagonal no la voy a quitar porque solamente era para indicar el centro, nada más. Bien, entonces, el ángulo que está girando, ¿quién? A ver, adelante.
el ángulo que está girando vendría a ser el ángulo teta, ¿verdad? Esta acá también vendría a ser teta, ¿sí? Entonces, el eje XC está girando ¿cuánto? Está girando en sí el complemento de teta, ¿no? Es el complemento de teta girando, ¿no? El eje XC está girando el complemento de teta, ¿para qué? Para formar el eje U, ¿no? Y lo mismo con el eje YC. El eje YC está girando el complemento de teta para formar el eje U. Como es sentido antihorario, tenemos que tener en cuenta el signo. ¿Está bien? Entonces, y ese complemento vendría a ser este ángulo aquí. Ponle alfa, sino vamos a usar más el ángulo alfa que el ángulo teta, ¿no? Y este ángulo alfa es arco tangente de 3/4. ¿Sí? Ese ángulo alfa es arco tangente de 3/4. Se puede determinar. ¿Ya? Que es 36,87 aproximadamente. Ya está. Entonces, ¿cómo determinamos el momento inercia respecto a ejes rotados? Acá está. Momento inercia respecto al eje U, que ha rotado un cierto ángulo teta, es toda esa expresión de ahí. Yo lo que quiero hacer, para no estar escribiendo todo, ya está. Entonces, hicimos aquí, solución, ¿no? Entonces, momento inercia respecto al eje U va a ser I de momento inercia respecto al eje X, que es 500 y Y es 180, ¿no? Sería 500 el coseno cuadrado, en este caso el ángulo que ha rotado el eje X para formar el eje U, ese ángulo menos alfa. Entonces tenemos que colocar menos alfa, ¿está bien? O sea, menos 36,87. Menos 36,87. Menos 36,87. Más eje Y que era 180 por el seno cuadrado de menos 36,87. Menos dos veces, esto de aquí es con respecto a XC, así que esto es 0, ¿no? Por el seno de 36,87. Tienes el IV, sería lo mismo, ¿no? Y X sería 500 cuadrado de menos 36,87 más Y que sería 180 cuadrado de menos 36,87 más dos veces el producto inercia, que con respecto a los centroidales va a ser 0. Por 0, coseno de menos 36,87 por el seno de menos 36,87. ¿Sí? Y el producto inercia, V, va a ser I de X, que es 500, seno de menos 36,87, por eso es importante el signo, coseno de menos 36,87, menos 180, ¿por quién? Por seno de menos 36,87, por el coseno de menos 36,87. El término de producto inercia se anula. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos cantidades para los momentos de inercia respecto a quiénes. Respecto de los ejes, eso no, disculpa, son los centroidales. Eso.
que pasan por el centro, paralelo al eje y paralelo al eje X. ¿Sí? Ese sería U y ese sería U. ¿Está bien? Y yo tengo momento inercia respecto de U, momento inercia respecto de V y producto inercia. ¿Sí? Que solamente sería bajo el cálculo de, esta operación. ¿Bien? Esto aquí se anula, esto acá se anula. Ya está. Vamos a lo siguiente. Como yo ya sé que se anula, lo voy a colocar para poder hacer el segundo planteamiento que he costado. ¿Ya? Por eso se anula. Ya está. Bien. Hecho eso, yo puedo hallar por teorema de Steiner momento de inercia con respecto al eje X, porque yo sé que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el eje centroidal. Este aquí es el centroide. Centroide, ponle centroide G, ponle así, ¿no? Entonces, del teorema de Steiner, momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje paralelo al eje X, pero que pasa por el eje centroidal, que vendría a ser I de U, más ¿quién? El área por la distancia que lo separa, ¿no? Esa distancia que lo separa se puede hallar por geometría, me parece. Vamos a ver. De este punto hasta acá es 8, hasta acá es 6, todo este hipotenusa es 10, ¿cierto? Ya. A ver, vamos a ver cómo hacemos eso. Aquí. Tenemos una perpendicular, ¿sí? Esto de aquí es 6. Bien. Si esto de aquí es teta, el de aquí también es teta. Así que la proporción es que el de acá es 6 seno de teta y esa altura es 6 coseno. ¿Cierto? ¿Sí? 6 seno de teta, 6 coseno de teta. Ya, de ahí, ¿qué más? A ver, déjame ver. Me llega hasta acá. Porque me tiene que salir a esto, ¿no? Ah, ya, tengo que usar la idea, el concepto de que es la diagonal, ¿no? Ya, vamos a ver. Acá, si yo trazo este segmento que pasa por el punto G, va a llegar a ese extremo, porque es la diagonal. ¿Sí? Esa es la diagonal. ¿Sí? Yo tengo aquí todo este cateto, ¿cierto? Tengo todo este cateto y tengo toda la hipotenusa porque es un rectángulo. ¿Sí? Así que voy a poder hallar esta altura. Y esa altura está en la misma proporción que esta altura. De 6 a 6 centímetros. Estoy hallándolo de manera muy extensa. Quiero ver si es que sale de una manera más rápida, la verdad. Aquí por geometría, pero bueno. Si fuera así, a ver un minuto más, a ver si sale más rápido, ¿ya? Porque creo yo que debería salir más rápido. Si no, lo hago de esa manera, porque ya salió, pero son muchas proporciones.
Ya, así. Ya. A ver. Necesito hallar la distancia del centro de la diagonal, ¿ves esa diagonal? ¿Sí? El centro de la diagonal a la recta. ¿Sí? La distancia del centro de la diagonal a la recta. Es lo que necesito hallar. La recta es X. Por geometría lo estoy intentando hacer de la siguiente manera. Trazo una perpendicular, ¿ya? Esto de aquí que sea teta, y este aquí que sea teta. A este yo le puse alfa, ¿no? Este es alfa. Como esto es 6, yo puedo hallar 6 seno de teta. El seno de teta es 4 quintos. 6 por 4 entre 5 es 4,8. Aquí hay 4,8. ¿No? Y el otro lado tienes 6 por 3 entre 5, ¿no? Es 3,6. Aquí hay 3,6. No todo es la misma unidad, centímetros. ¿Ya? Luego lo que estoy haciendo aquí es hallar hacer una perpendicular. ¿Sí? Entonces una perpendicular y determino, bueno, eso es 3,6. Este cateto es 4,4. ¿Sí? 4,4. Esa hipotenusa, la hipotenusa verde, la puedo hallar, sí la puedo hallar. Tenemos 4,4 y 10,8 aquí. ¿No? Tengo 4,4 y 10,8. Voy a hallar la hipotenusa verde. La raíz cuadrada. Vamos a ver cómo es 67 sale esto. 5,83. Me sale 5,83. ¿No? Entonces, lo que seguiría sería ya esta alturita de aquí y esta alturita de aquí. ¿No? Esa altura y esa altura de ahí. Si todo esto es el ángulo, no sé, beta, esta de aquí sería beta 5,83 seno de beta. Seno de beta. El seno de beta lo puedo hallar del triángulo grande, ¿no? Y la otra altura, bueno, y este segmento sería 5,83 coseno de beta. ¿Sí? ¿Ya? 5,83. El seno de beta es 10,8 entre 10,8 entre 11,66. 11,66. ¿Sí? 5,83 por 10,8 entre 11,66. 5,4 sería esto. Esto de aquí es 5,4. 5,83 por 4,4 entre 11,66. 2,2.
¿Sí? Entonces, esto aquí es 2,2. Esto, ya. Sí, con identidad trigonométrica. Claro, era punto medio, era más rápido, ¿no? Sí, ¿no? 2,2 y 3,6, ¿no? Bueno. Entonces, la distancia de los ejes del eje X y el eje U era esto de acá, ¿no? Vendría a ser 3,6 más 2,2. Esta distancia es 5,8. 5,8. Y el eje V, la distancia del eje V al eje Y es 5,4. ¿Sí? Y ya está. Entonces, y de X, entonces, el teorema de Steiner, y con respecto a X va a ser igual y con respecto a un eje que pasa por el centroide, vamos a ponerle U, más la distancia al cuadrado, en este caso sería, ¿cuánto? 5,8, ¿no? 5,8 al cuadrado multiplicado por el área rectángulo, en este caso sería 6 por 10, por 6 por 10, ¿no? Y de Y sería I de V más, la distancia sería 5,4 en este caso, ¿no? La distancia entre el eje Y y el eje es 5,4 al cuadrado multiplicado por el área, ¿no? Que es 6 por 10, ¿no? Y el producto de inercia respecto al eje X vendría a ser ¿quién? Es el producto de inercia respecto a los ejes U y V, frente de 0, más el producto de la posición de los ejes centroidales, ¿de acuerdo? Y la posición de los ejes centroidales es, en efecto, sería 5,8 multiplicado por 5,4. 5,8 multiplicado por 5,4 y esto multiplicado por el área, que es 6 por 10. ¿No? Y ya tienes I de X. ¿De acuerdo? El I de U, el I de U, el I de V, el I de UV salen a partir de estos cálculos. Sí, que solamente hay que operarlos, nada más y ya se lo digo. Entonces, formalmente ya podemos hacer el momento de inercia y el producto de inercia respecto de cualquier posición y cualquier eje. No importa dónde se encuentre, lo importante es que sepamos cuál es la posición y cuál es y cuáles son los ejes de rotación. Nada más. El resto sería un poco de geometría. ¿Sí? Acá estoy volviendo 83, 87, vamos a ver. 60. 87, ¿no? Acá 83 parece esto. No, no encima, ¿no? Pues 83, 87, ¿no? Ya está. Bien. Lo dejo así expresado. Vámonos para el siguiente ejercicio para poder terminar este grupo. Recuerden que el día jueves hay colaborativo. Y el colaborativo va a venir algo de fácil de producto inercia. O de producto inercia o de repente un momento inercia, pero por partes, ¿no? En el anterior hicimos integraciones. Aquí de repente una composición de diferentes figuras. A ver. Veamos este taller de ejercicios. ¿Sí? Dice, calcular los radios de giro respecto a los ejes X y Y de la sección transversal mostrada en la figura. Las dimensiones están dadas en centímetros. Okay. De la figura, si te das cuenta, es una figura con... ¿Qué pasó? ¿No salió la figura? ¿Por qué?
Ya, ahora sí. Seguimos. Ya, entonces la figura está formada por una eh, placa rectangular y tres agujeros, ¿no? Placa rectangular y tres agujeros. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hallar el momento de inercia con respecto a cada uno de los ejes, como si fuera una placa completa, y luego restarle el momento de inercia respecto a esos agujeros. ¿Sí? Ya está. Entonces vamos a colocar solución. A ver. Momento de inercia con respecto del eje X. Vamos a hacer lo siguiente. Con respecto al eje X para la placa completa. Rectangular. ¿Sí? Para la placa rectangular completa respecto a los eje X, te das cuenta de que esos ejes X y Y pasan exactamente por el centroide de una placa completa. Entonces, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Eso es base por altura del cubo sobre 12, ¿no? Y con respecto al eje X sería la base, que sería 18 más 12 más 18, 30 por 2, 60, ¿no? Sería 60 multiplicado por ¿quién? Por la altura del cubo, que sería 20 al cubo. 20 al cubo sobre 12. ¿Sí? Vamos a ver cómo es eso. Es 40.000. ¿Ya? Ponle 4 por 10 a la 4, ¿ya? 4 por 10 a la 4. 4 por 10 a la 4. Como está todo en centímetros, centímetros a la 4. ¿Sí? Ya está. Ahora, tenemos que resolver el momento de inercia. Vamos a hacerlo con respecto al eje Y de una vez, para tener el cálculo ahí, ¿no? Entonces tenemos momento de inercia con respecto al eje Y de una placa rectangular. Esto va a ser el lado paralelo al eje Y, que en este caso sería 20, multiplicado por 60 al cubo, y todo dividido entre 12. 60 al cubo por 20 entre 12. Es 360.000. ¿Ya? 360.000. Eso es 36 por 10 a la 4. A la 4 centímetros a la 4. Entonces tiene sentido porque respecto al eje Y, la superficie está más lejana del eje Y, así que debería haber más momento de inercia, ¿no? Estamos hablando de la placa rectangular completa, ¿no? Sin los agujeros. Tenemos 3 agujeros, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 2. Ahí me están pidiendo me piden los radios de giro nada más, ¿no? X, Y. El momento de inercia, entonces además, el momento de inercia con respecto al eje X, de esa circunferencia, de la circunferencia 1, ¿ya? Así. 1, 2, ¿no? Vamos a hacer el momento de inercia de la circunferencia respecto al eje X y el momento de inercia de la misma circunferencia con respecto al eje Y. Vamos a intentar hacer una especie de tabla, ¿no? Ya está. Con respecto al eje 2, el momento de inercia aquí es igual, de una circunferencia. ¿Qué va a ser la teoría? Vamos a ver. Pero es una circunferencia con respecto al eje X, con ejes centroidales, es pi por r a la cuarta sobre 4 y el producto de inercia es 0.
Entonces sería pi por radio a la cuarta. ¿El radio de cuánto es? Es de radio 6, dice, ¿no? Pi por radio a la cuarta sobre 4. Para el caso 1, pero para el caso 1 yo le tengo que sumar, porque ese momento de inercia respecto a estos ejes de acá. A esto, aquí. Ponle y', ¿no? ¿Sí? Con respecto al eje X, no hay distancia, así que sería pi por radio a la cuarta sobre 4. Con respecto al eje Y, sí, aquí sería pi por radio a la cuarta sobre 4, pero tengo que sumarle ¿cuánto? Tengo que sumarle el área, que sería pi por radio al cuadrado, sería pi por 6 al cuadrado, multiplicado por la distancia al cuadrado, ¿no? Entre esos dos ejes, en este caso sería 18 por 18 al cuadrado. ¿Sí? Eso es con respecto a la circunferencia 1. Circunferencia 2 es solamente con respecto a los ejes centroidales, nada más. O sea, sería pi por 6 al cuadrado, 6 a la cuarta sobre 4, y acá también pi por 6 a la cuarta sobre 4, ¿no? Y el tercero es idéntico al primero, ¿no? Bueno, con respecto al eje X es pi por 6 a la cuarta sobre 4, y con respecto al eje Y, esta misma distancia da 18 centímetros, así que sería pi por 6 a la cuarta sobre 4, más pi, el área, pi por el cuadrado, multiplicado por la distancia entre los ejes, sería 18 al cuadrado. Ya está. Entonces, con eso ya tenemos el momento de inercia de las circunferencias, de los huecos, de los agujeros. ¿Eso? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X de esa figura vendría a ser momento de inercia con respecto al eje X de la plancha completa, menos momento de inercia con respecto al eje X de estos tres términos, ¿no? Que vendría a ser prácticamente menos el triple de, ¿no? Menos el triple del momento de inercia con respecto al eje X de una circunferencia, ¿no? Con respecto al eje X, solamente es eso, ¿no? Solamente se puede operar y ya está, ¿no? Entonces, 4 por 10 a la 4, menos 3 por cuánto, por pi por 6 a la 4 sobre 4, ¿no? Ya está. Sale un poquito, a ver. Sale 3,69 por 10 a la 4. Agradeceré que lo puedan verificar, por favor. Por 10 a la 4. Sí, centímetros a la cuarta. Por pi. Y verificaría, no sé qué me equivoqué. Por 6 a la 4. 4, esto es 3000 nada más. Está bien eso. ¿No? Con eso, tú puedes hallar el radio de giro. ¿Sí? Ya está. El radio de giro, ¿cómo se...? Era la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área, no lo recuerdo. Era la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. Ya está.
Y esto vendría a ser la raíz cuadrada de 3,69 por 10 a la 4 entre el área, vendría a ser el área del rectángulo menos el 3 veces el área de los círculos, ¿no? Que sería 20 por 60, el área del rectángulo, menos el triple del área de los círculos, que sería pi por 6 al cuadrado. Pi por 6 al cuadrado. ¿Sí? Esta cantidad está en unidades de centímetros, nada más, ¿no? Cuatro entre 1539,25. Ya está. KX sería igual a esto. Sale 4,89, sale 4,90 incluso. 4,9 centímetros. Sería el radio de giro respecto al eje X. ¿Sí? Con respecto al eje Y, algo muy parecido. ¿Sí? El momento de inercia con respecto al eje Y va a ser el momento de inercia de quién? De rectángulo, ya, menos, en este caso tenemos que restarle menos 3 veces por el momento de inercia de los 3 círculos, pero como está yendo respecto al eje Y, va a haber un término adicional. Entonces aquí vamos a poner de frente más. Menos 3 veces, menos 3 por pi, por 6 a la cuarta sobre 4, menos esos términos de aquí, que serían pi por 6 al cuadrado por 18 al cuadrado. Pi por 6 al cuadrado por 18 al cuadrado. ¿No? Ya está. Entonces esto de aquí es 36 por 10 a la 4. Lo rápido, ¿eh? 3 por pi. Cuarta. Más. Por. Ya, el momento de inercia con respecto al eje Y está saliendo bien pequeño. Está saliendo, le hemos restado 2 momentos de inercia. Está saliendo, luego verifican también, 120,3 centímetros a la cuarta. Bueno, verificamos. ¿Eh? Y ya podemos hallar el radio de giro respecto al eje Y. El radio de giro respecto al eje Y sería la raíz cuadrada en el respecto al eje Y entre la raíz cuadrada de 320,3 entre 1539,25. Ya está. ¿Sí? Bien, entonces, de repente algo así puede venir el día jueves. ¿Sí? Ya está. Vamos a decidir una pregunta, por favor, la pueden hacer. Si no, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Ya. Dice, determina los momentos de inercia y X y Y en el producto de inercia para la sección mostrada en la figura. Seguidamente determine los momentos de inercia respecto a sus ejes centroidales. ¿Sí? Y productos de inercia, ¿no? Que vendrían a ser ejes que pasan por este punto, pues, ¿no? Así, ¿no? El centroide está cerca del ángulo de 90 grados y esta álgebra divide los segmentos, los catetos en 3 partes iguales y deberían estar más o menos. Este es el centroide. ¿Sí? Y los ejes centroidales paralelos a estos ejes XY
tendrían que hacer esto, ¿no? Okay. No, ya está. Ahora, este problema de aquí, vamos a resolverlo, ¿no? Ya. En lugar de resolver ese problema, yo lo que voy a hacer es voy a resolver el de aquí. De que X tengo este de acá, ¿no? De base B y altura H. Este problema nosotros ya lo hemos resuelto, si mal no recuerdo. Yo ya sé cuánto es I de X, cuánto es I de Y y cuánto es I de XY. Si mal no recuerdo, este problema ya lo hemos resuelto. No, incluso no lo hemos resuelto, pero dame, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje XY es base al cubo sobre 12. Con respecto a Y es altura por base al cubo sobre 12 y el producto de inercia es ¿no? A ver, aquí quiero ver algo base con X. Y creo que es momento de inercia con respecto al eje X sería V o B por H al cubo sobre 12. Con respecto al eje Y sería H por B al cubo sobre 12. Y con respecto al producto de inercia sería B cuadrado, H cuadrado sobre 24. ¿No? Entonces, recuerda de que cuando haya estas cantidades, momento de inercia, producto de inercia, está haciendo respecto de un sistema, ¿no? En el caso del producto de inercia es mucho más sencillo. El caso del producto de inercia es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque simplemente hallas el de aquí y simplemente lo reflejas en al tercer cuadrante. Y el tercer cuadrante es positivo, ¿no? El primer cuadrante es positivo, el segundo cuadrante es negativo, y el cuarto cuadrante es negativo. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente yo tengo el producto de inercia. Vamos a enfocarnos en el de aquí, que es el más sencillo. Voy a enfocar en el de ahí. El producto de inercia con respecto a los ejes X y Y vendría a ser B cuadrado H cuadrado sobre 24. Con respecto a ese sistema de allá, al sistema original, también es B cuadrado H cuadrado sobre 24. ¿Cierto? También es B cuadrado H cuadrado sobre 24. Porque es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a llamar esto... no. Y ahora me piden con respecto a los ejes centroidales. Entonces lo que hago es... trato de ejes centroidales. Voy a hacer esto. Debe ser YC, eso debe ser XC. Y yo tengo la posición de estos ejes centroidales respecto de los ejes X y Y, esos de aquí, los originales. Yo sé que esta posición tendría que ser que serían menos B tercios, punto y coma, menos H tercios. ¿Cierto? Menos B tercios, menos H tercios. ¿Sí? Ese es el momento de inercia o la jornada del centroide. Entonces, decimos acá, producto de inercia con respecto a los ejes X y Y, esto va a ser igual al producto de inercia respecto a los ejes centroidales más coordenadas centroidales
coordenadas centroidales por el área, ¿no? Ese producto de inercia yo ya lo conozco. Ese producto de inercia es b cuadrado h cuadrado sobre 24. Los ejes centroidales sería esto. Las coordenadas vendrían a ser h tercios por b tercios. Sería b por h sobre 9. Y el área es b por h sobre 2. Con eso yo ya tengo el producto de inercia respecto a los ejes centroidales, que sería b cuadrado h cuadrado sobre 24 menos b cuadrado h cuadrado sobre 18. ¿Sí? B cuadrado h cuadrado sobre 18. Entonces, esto es por 3 por 4, menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. Menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. Y ya está. Este sería para el caso centroidal. ¿Sí? Y ya está. Con respecto a XY y con respecto a ejes centroidales. Con respecto a los ejes XY, el momento de inercia con respecto a los ejes XY va a ser ese mismo valor. ¿Ya? Y con respecto a esto de acá, y solamente tendríamos que aplicar Steiner para hallar con respecto a los ejes centroidales, nada más. Momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje centroidal, más la distancia y al cuadrado por el área, ¿no? Con respecto al eje X es b h cubo sobre 2. B por h cubo sobre 2. ¿De acuerdo? Y con respecto al eje centroidal, lo que quiero hallar, la distancia entre estos dos ejes es, entre el eje X y el eje X centroidal es h tercios. Sí, es h tercios. Acá hay b tercios y aquí hay h tercios, ¿no? Entonces sería h tercios, sería h cuadrado sobre 9 por área, que es b por h sobre 3, sobre 2, ¿no? B por h sobre 2. Entonces, momento de inercia con respecto al eje XC sería b por h cubo sobre 12 menos b por h cubo sobre 18. Y esto es b por h, es 3 y 2, ¿no? B por h cubo sobre 36. Bien. Si quieres hacerlo con respecto al eje Y, muy parecido. Momento de inercia con respecto al eje Y vendría a ser igual momento de inercia con respecto al eje centroidal, Y centroidal, más la distancia entre los ejes, que sería el delta de x al cuadrado, por el área. Con respecto al eje Y ya está, hb cubo sobre 2. hb cubo sobre 2. Con respecto al eje centroidal, todavía no lo sé. La distancia entre los ejes Y y Y centroidal es vectercios. Que sería vectercios al cuadrado y el área b por h sobre 2. Lo mismo, ¿no? B cubo por h sobre 18. Entonces, como inercia respecto al Y centroidal, sería B cubo por h sobre 36. Y con eso se termina. ¿Sí? Listo, entonces, así nomás se obtienen los momentos inerciales. Preguntas acá. Ya está. Entonces, hay que tener un poco de cuidado también, pues, ¿no? Porque recuerden que de los momentos de inercia, tanto con respecto al eje X como con respecto al eje Y,
son cantidades positivas, más que nada por la definición, ¿no? Es una integral de y cuadrado diferencial de área o x cuadrado por diferencial de área. Esas diferenciales de área no son cantidades negativas, son positivas, son áreas, ¿no? Y son distancias al cuadrado, ¿no? Estamos sumando cantidades al cuadrado por áreas positivas, ¿no? Pero no deberían salir números negativos. Un caso contrario, que es el caso de XY, ¿no? En el caso del producto inercia es diferente, ¿no? Porque esas cantidades, como son las coordenadas, el producto sí puede darte negativo, ¿no? Que ocurre en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, el producto inercia sí puede ser negativo, pero el momento de inercia sí tiene que ser positivo. Y sale, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ya está. A ver, veamos este problema. Dice, calcular los momentos y productos de inercia con respecto a los ejes X y Y, los ejes centroidales paralelos a X y. Ya. Eh, momentos y productos de inercia, ¿no? Ya está. Yo lo que voy a hacer es, primero voy a ir al momento de inercia con respecto a eje X y producto, pero no respecto a ese eje, lo voy a hallar con respecto al eje X y del primer cuadrante. El momento de inercia respecto al eje X y Y van a ser los mismos, y el producto de inercia sí va a ser el negativo de lo que me sale. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo tomo esto de aquí, voy a tomar, dice que sea mi eje Y, sea esto, más o menos. Yes. Entonces, vamos a comenzar con la inercia. Entonces, para correr, a ver, ahora sí. Para para I de X, ¿sí? Momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a qué cosa. Como es un cuadrado que está apoyado cuyas bases o cuyos lados están apoyados sobre los ejes, el momento de inercia ya está dado de este cuadrado. Ahí está. Es lado por el otro lado al cubo sobre 3. O sea, como es un cuadrado, es lado a la cuarta sobre 3. ¿Sí? Y estoy dando momento de inercia de quién con respecto al eje X cuadrado. Y eso le estoy restando el momento de inercia con respecto al eje X de quién de diferencia. Y eso le estoy restando el momento de inercia con respecto al eje X del triangulito que está por ahí. Ya está. Este de aquí ya está. Es lado al cuadrado, o sea, 90 pulgadas a la cuarta sobre 3. Ese ya está, ¿no? Lo voy a... Ahora, en el círculo, como es con respecto al eje X, yo conozco el del eje centroidal del círculo. Conozco con respecto a este eje. Mal no recuerdo, yo me olvidé, pi a la cuarta sobre pi r cuadrado, la cuarta sobre 3, no me acuerdo.
pi a la cuarta sobre 4. Ya está. Entonces, este de aquí, este de acá sería menos, sería pi por radio a la cuarta, el radio, pueden ponerle R nomás, pi por radio a la cuarta sobre 4, pero eso le tengo que sumar la traslación por Steiner, ¿no? Porque este momento de inercia, pi a radio a la cuarta sobre 4 es con respecto al eje X' y Y'. Entonces, aquí le tengo que trasladar, ¿cuánto? La distancia de los ejes va a ser 45 pulgadas, ¿no? Ponle L acá, vamos a poner variables, de tal forma que esto ya lo voy a colocar de esta manera, mira. Esto es lado a la cuarta, 4, y ese lado es 90. ¿Sí? Este centro hasta aquí es L medios, ¿no? Y el radio es R. Ya está. ¿Sí? Acá sería la distancia al cuadrado, que sería L medios, cuadrado, por el área, en este caso es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Esto de ahí es el momento de inercia de la circunferencia respecto al eje XY. Eso le tengo que restar momento de inercia del triángulo, ¿no? Del triángulo respecto al eje XY. Ese momento de inercia me parece que le hemos hallado hace un momento. Ese de ahí, ¿no? Que es base por la altura del cubo sobre 12. ¿Cierto? Es lo mismo, ¿no? Ese de ahí. Base por la altura del cubo sobre 12, ¿no? Que sería... sí. Vamos a colocarle aquí base y qué altura. Menos la base por la altura del cubo sobre 12. ¿No? La altura es con respecto al eje Y, la base con respecto al eje X. Listo, está bien. Ya está. Y solamente tendríamos que reemplazar. L es 90, 90 a la cuarta sobre 4. El radio es de 30 pulgadas, ¿no? 30 a la cuarta sobre 4, más L es 90, entre 245 al cuadrado por pi por 30 al cuadrado, ¿no? Vamos a sumarle aquí de frente. Más. Las bases son 30 y 40, ¿no? Base altura de 40. Entonces sería 30 por 40 al cubo sobre 12. Ya está. Eso debería ser momento de inercia con respecto al eje. Momento de inercia para I de Y. ¿Ok? Ahora con respecto a Y. Para el caso de I de Y, lo mismo, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje Y es momento de inercia con respecto al eje Y del cuadrado menos momento de inercia con respecto al eje Y del círculo menos el momento de inercia con respecto al eje Y del triángulo. ¿Sí? La inercia con respecto al eje Y vendría a ser, para el caso del cuadrado, lo mismo, es el lado de la cuarta sobre 4. Para el caso del círculo, con respecto a los ejes X' y Y', lo mismo, es pi radio a la cuarta sobre 4. Pi radio a la cuarta sobre 4. Pero le tengo que sumar la traslación de los ejes por Steiner, que en este caso sería
el eje Y, los ejes Y ¿qué distancia tienen? 45. También sería 45, ¿no? Más L medios al cuadrado por pi por radio al cuadrado. ¿No? Mismo término, ¿no? Y acá sí cambia, ¿no? Aquí así es porque el momento de inercia con respecto al eje X será base altura cubo sobre 12, con respecto al eje Y va a ser altura base cubo sobre 12, ¿no? Altura base cubo sobre 12. Y ahora solo hay que reemplazar, ¿no? L es 90, 90 a la cuarta sobre 4, menos pi, esto de aquí es 60 a la cuarta sobre 4, radio es 60, ahora tienes 45 al cuadrado por pi por 60, ¿no? No, 30 de aquí, el radio era 30, ¿no? El radio era 30, ¿no? Y ahora tienes la altura, ¿cuánto era? 40 y la base 30, ¿no? 40 y la base es 30, ¿no? 30 al cubo sobre 2. ¿Sí? Y ahí tienes momento inercia con respecto al eje Y. Y para el producto de inercia. Para el producto de inercia, ahí sí sirve que lo haga de esta manera, ¿no? Ahí sirve que lo haga así. Solo lo hago de esta forma. Solo lo hago de esa manera y simplemente lo reflejo como signo negativo. De lo que me salga, el negativo es. Lo que me salga aquí, ¿no? Y esto va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Va a ser producto de inercia con respecto al eje Y, o que voy a usar voy a producto de inercia de esta figura, ¿ok? De esta figura de acá. ¿Sí? Lo que escribe va a usar esta figura. Entonces, va a ser el negativo de lo que escribe yo acá, de esa figura. ¿No? Va a ser momento de inercia con respecto del rectángulo. Inercia del rectángulo. Menos momento de inercia de la circunferencia. Menos el momento de inercia del triángulo, ¿no? O producto de inercia, ¿no? El producto de inercia de un rectángulo cuya base están apoyadas sobre los ejes, ya está. Ese producto de inercia es base al cuadrado, altura al cuadrado sobre 4, ¿no? Según la fórmula que tú ves ahí. Entonces sería un poco más abajo, ¿eh? Igual, a fin de cuentas es lado de la cuarta. ¿Era sobre 4? ¿Pase por cuadrado sobre 4? Pero 12, 4. La 4, ¿no? Sí, 4. ¿No? En el anterior era sobre 3, era, ¿no? No. Aquí era sobre 3. XY es sobre 3 y producto de inercia es sobre 4. Aquí es sobre 3. Aquí sobre 3, sobre 3. Ahora sí. Ya está. Y ahí sobre 4. Lado a la cuarta sobre 4. ¿No? Producto de inercia de la circunferencia. De la circunferencia que se encuentra en la posición L medios, ¿no? Porque esa posición de circunferencia, el centro está en la posición L medios,
medios. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Yo lo que tengo es, por respecto al eje centroidal, ¿cierto? Ya. Entonces, solamente la tengo que trasladar, ¿no? Por teorema de Einstein. Aquí no me va a alcanzar. Lo voy a plantear en la otra hoja, ¿no? Para el producto de inercia, ¿sí? Producto de inercia tengo lo siguiente. Producto de inercia con respecto al eje XY va a ser el negativo de lo que te estaba diciendo aquí, ¿no? Es producto de inercia de rectángulo, del cuadrado, menos el producto de inercia del círculo y menos el producto de inercia del triángulo. ¿Sí? El producto de inercia del rectángulo habíamos visto que era el lado a la cuarta sobre 3, sobre 4. Lado a la cuarta sobre 4. El producto de inercia del círculo, con respecto al eje centroidal, es 0. Entonces, tendríamos que sumarle las coordenadas de este centro, ¿no? Tomando en cuenta que estamos resolviendo ese problema, ¿no? Este centro está en la posición L medios, L medios. Entonces sería L medios por el área que es pi por radio a la cuadrada, ¿no? Ese sería el producto de inercia del círculo respecto a XY. Ok, estoy haciendo respecto a estos ejes de acá. ¿Sí? De esa figura de ahí. Y eso tengo que restar el producto de inercia de este triangulito de aquí. De este triangulito. ¿No? ¿Sí? Y lo que puedo hacer es simplemente tener en cuenta que este eje coordenado se ha trasladado. De repente vale la pena colocarlo acá. ¿Sí? Que sería el negativo de haberlo colocado aquí. ¿Sí? Primero que estoy haciendo aquí, ¿eh? Para ir al producto de inercia del triángulo superior, voy a primero hallar, bueno, yo ya conozco el producto de inercia de este triángulo azul, lo voy a reflejar con un signo negativo, y luego ese triángulo lo voy a desplazar con teorema de Steiner hasta la parte más alta. ¿Está bien? Ya está. Entonces tenemos lo siguiente. El producto de inercia de este triángulo azul, lo tienes aquí. Ah, lo hemos hecho acá, me parece, ¿no? Aquí está. El producto de inercia es b cuadrado h cuadrado sobre 24. De este triángulo azul. B cuadrado h cuadrado sobre 24. ¿Sí? Este de aquí es b cuadrado h cuadrado sobre 24. Entonces, del morado, ¿cuánto va a ser? Del morado va a ser menos b cuadrado h cuadrado sobre 24. Menos b cuadrado h cuadrado sobre 24. ¿Cierto? Con respecto al eje XY. Y ahora, ya que está en la misma forma, lo voy a trasladar hasta la parte superior. ¿Sí? Aquí tengo que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Tener un poco de cuidado porque debo de trasladar el eje centroidal. ¿Ya? Debo trasladar el eje centroidal y luego ya en el eje centroidal lo puedo hacer el tema de los signos. ¿Ya? ¿Por qué? Más que nada por esto, ¿no? Ya.
aquí por ejemplo, ¿no? Tú tienes que con respecto al centro, al centro, es menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. Ese de ahí es el que yo voy a usar. Este de acá. Con respecto al centro, a ese centro. ¿Por qué? Porque cuando yo lo invierta, va a ser menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. O, en este caso, positivo, ¿no? Más, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué más? Déjame ver cómo lo voy a calcular. Para no hacer muy largo esto. No voy a llevar la imagen porque si no lo veo ya. Ya está. A ver, como yo necesito hallar el producto inercia de esta figurita de acá, de aquí, yo lo que voy a hacer es, voy a trasladar sus coordenadas del centro de masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo conozco el producto inercia de este triangulito. ¿Sí? Donde este triángulo, esos ejes están en el centro de masa. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente, yo ayer el de acá, voy a trasladar el centro de masa. O el centroide, disculpe. Voy a trasladar el centroide. El producto inercia de esa figura que está ahí, de esta figura verde, ¿ya? ¿Va a ser cuál? El producto inercia de este, aquí los ejes, el eje XG, el eje Y. Inercia vendría a ser menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. ¿Sí? Si quieres explicar el inercia respecto a estos ejes de acá, simplemente sería el negativo de ese valor. ¿Sí? Entonces el producto inercia de ese triángulo es b cuadrado h cuadrado sobre 72. Y ahora voy a hacer traslación de ese centro. ¿Cuál es la posición del centro o el centroide respecto de los ejes X y Y? Respecto a los ejes X y Y, el centroide está a h tercios, b tercios. No, más. Respecto al eje X está en b tercios, y la base sobre 3. Pero con respecto al eje Y, no. Está en ¿dónde? En 45 más 2h tercios, o sea, 2 por 40 de 3. ¿Sí? Por aquí. ¿Sí? Eso sería 45 más 80 tercios. Ya está. Vamos a llamarle esto así nomás. Porque este de aquí sí tiene un detalle importante, ¿no? Donde el producto inercia respecto de este triángulo respecto al eje XY va a ser igual a menos, bueno, más inercia con respecto a los ejes centroidales producto de las coordenadas centroidales por el área. ¿Sí? Es el teorema. Con respecto a los ejes centroidales,
sale b cuadrado h cuadrado sobre 72. Las coordenadas centroidales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la posición aquí, que es b tercios, multiplicado por y c, que es 45 más 80 tercios. B es 30. ¿No? 30, ¿no? 10 más 45 más 80 tercios. Y por el área, que es 30 por 40 sobre 2. Ya está. B también es 30 y 40. 30 al cuadrado por 40. Y ya está. ¿Sí? Entonces, un poco atravesado, pero sí sale, ¿no? Con eso ya obtienes el producto de inercia del triángulo, que vendría a ser esta operación de aquí. Sí. Ojo que con respecto a este, o sea, estamos hablando del producto de inercia de este triángulo de aquí. Respecto a los ejes. Como tenemos que invertirlo, esa inversión está con ese signo. Tengo que invertir todo el producto de inercia. Y ya está. Entonces, producto de inercia respecto a eje X y va a ser menos. L vendría a ser 90 a la cuarta sobre 4 menos 90 al cuadrado sobre 4 por pi por radio, que es 30 al cuadrado, menos este producto de inercia, que lo voy a dejar así expresado, si no, no lo voy a acabar. Ya está. ¿Sí? Y el resto ya sería cálculo. Ahora sigue calculando, ¿no? Bien. Te dejo ya para ti, porque ya es bastante, te dejo ya para ti la parte 2, ¿ya? Que es hallarlo respecto de las centroidades. Que es prácticamente usar los resultados que hemos encontrado, pero es este resultado y el de los momentos de inercia que están aquí. Esos resultados, solamente esta operación. Y aplicar teorema de Steiner, ¿no? Aplicar teorema de Steiner y ya sería respecto a la eje centroidal. ¿Sí? Bien. Una cosa importante, que estas coordenadas centroidales hay que hallarlas, ¿no? Solamente como una observación, ¿no? Para que puedan ser respuesta. Estas coordenadas centroidales, XC, por ejemplo, ¿cómo se hallan, no? Se halla la coordenada centroidal del cuadrado, X, multiplicado por el área del cuadrado, menos la coordenada centroidal X de la circunferencia, multiplicada por el área de la circunferencia, menos la coordenada centroidal del triángulo por el área del triángulo, todo sobre el área del cuadrado, el área de la circunferencia, menos el área del triángulo. ¿Sí? Así hallarías la coordenada centroidal de toda la figura, para que con eso la puedas trasladar. Lo mismo ocurre con Y. ¿Sí? Lo mismo. Eso aquí sí ya se ha visto. Ya se vio hace un mes, pero 2 meses. Bien. Con esto ya terminamos esto digamos que es el repaso para el colaborativo del día jueves. ¿Ya? No tenemos mucho tiempo, así que a ver si podemos hablar un poco acerca del tema del día de hoy. Una parte introductoria.
Voy a subir esta de propiedades, ¿sí? No falta mucho para llegar a clase, pero vamos a avanzar un poquito, nada, ¿sí? A ver, este tema que vamos a ver ahorita, que es prácticamente la continuación de lo que estamos haciendo, es el último tema del curso, ¿ya? No se va a ver más que eso, ¿ya? ¿Qué cosa es? Es el círculo de Moore. Vamos a salir el círculo de Moore rápidamente. Entonces, la idea aquí base es de que podamos aplicar el círculo de Moore para calcular los momentos principales de inercia, ¿sí? Y los ejes rotados y los máximos y mínimos, ¿sí? A partir del círculo de Moore. ¿Por qué? Cuando hallamos los momentos principales de inercia, con respecto a cualquier cuerpo en el plano, encontramos los momentos principales por medio de la rotación de los ejes, ¿cierto? De los ejes principales de mayor, o sea, tú rotabas los ejes y había un momento en que el producto de inercia se anulaba y en ese momento los momentos principales con respecto a uno de los ejes era máximo y con respecto al otro era mínimo. En el caso de un sistema en el plano, ¿no? Ya está. Y obviamente, momento de inercia respecto a estos ángulos de rotación están expresados de la forma 1, 2 y 3. Y ya los hemos visto. Ya lo hemos trabajado también. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Vamos a aplicar una técnica un poco más gráfica que nos va a permitir hallar los ejes principales y momentos de inercia principales de una sección. ¿Ya? Y que eso lo podemos hacer como elevando al cuadrado a 1 y a 3. Previamente, este término que está acá, ese término que está aquí va a pasar a restar. El término que está acá también va a pasar a restar. ¿Ya? Ah, no, el segundo no pasa a restar. El segundo queda ahí nada más. Primero pasa a restar y elevas al cuadrado. Se está haciendo I de U menos I de X más I de Y sobre 2, ¿no? Eso es I de X menos I de Y sobre 2 coseno de 2 teta menos producto de inercia por el seno de 2 teta, ¿no? Lo que se va a hacer aquí se va a elevar al cuadrado y obviamente acá también se eleva al cuadrado. Y luego de 3 se va a elevar al cuadrado y obviamente de aquí también se va a elevar al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque te das cuenta de que en el lado derecho de la ecuación de arriba que vas a escribir, tenemos este I de X menos I de Y coseno de 2 teta. Mientras que en la tercera ecuación tienes I de X menos I de Y seno de 2 teta. Y el otro término es producto de inercia por seno de 2 teta y aquí tienes producto de inercia por coseno de 2 teta. Lo que ocurre acá es que cuando tú le vas al cuadrado, van a haber muchas más operaciones, cuadrado el primero, cuadrado el segundo, menos el doble primero por el segundo y todo lo demás. Pero cuando tú sumas estos dos términos, el de aquí con el de acá, se te van a ir los términos cruzados, ¿sí? Seno y coseno. Por aquí es menos y aquí es más. Cuando tú vas a sumar, se van a ir los términos de seno y coseno. Y te vas a dar cuenta de que sumando esos términos, el que escribí arriba y el tercero al cuadrado, va a quedar una relación que es independiente del ángulo teta, ¿no? Que simplemente relaciona el momento de inercia del eje U, el producto de inercia, con los momentos de inercia de los ejes X y Y. ¿Sí? Fíjate que del lado derecho tenemos momento de inercia y producto de inercia que si tú los conoces, esto aquí es una constante. Si las conoces, sería una constante, ¿no? Entonces,
te das cuenta que tienes aquí una expresión de I de U menos una expresión que también es otra constante, más una cantidad al cuadrado, ¿no? Igual a una constante. Esto aquí es la ecuación de una circunferencia. Si tú quieres ver una circunferencia, tendrías aquí la ecuación de la circunferencia. Donde la circunferencia de la ecuación es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Y eso sería una circunferencia cuyo centro se encuentra en el punto A y el punto AB. ¿Sí? Entonces te das cuenta de que si yo tomo como ejes, a I de U, a I de V, si I de U, por ejemplo, que sea mi eje horizontal, I de V es mi eje vertical, entonces esa circunferencia, su centro está sobre el eje horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es I de V al cuadrado, no está restado con nada. Entonces se ve algo así. ¿No? Este A es la semisuma de los momentos de inercia, y este R tiene una expresión función de producto y momentos de inercia, ¿no? ¿Está? Es lo que acabamos de decir. Y esa expresión es una circunferencia. A ver, déjame ver. Acá está. Ubicamos el centro de la circunferencia. La circunferencia va a estar en un plano cuyos ejes son momento de inercia, que es el I de U, ¿de acuerdo? Y momento de inercia, que es el I de V, ¿no? Y ahí le han puesto XY, ¿no? La circunferencia está trasladada hasta un cierto punto, que es la semisuma de los momentos originales, y el radio de la circunferencia va a ser todo esto. ¿Y esto para qué sirve? Porque cuando tú rotas los ángulos, cuando tú rotas el sistema para poder hallar el máximo y el mínimo son fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque son cuando el producto de inercia es cero. El producto de inercia es aquí cero. Y estos dos puntos. O sea, el producto de inercia va a ser este valor cuando es mínimo y va a tomar este valor cuando es máximo. ¿No? Entonces, tenemos una interpretación geométrica de lo que es el producto de inercia y el momento de inercia. ¿Sí? Y yo creo que ya lo vemos ya en la siguiente clase, ¿no? Para poder aplicarlo y verlo con más detalle. ¿Sí? Bien, si es que hay alguna pregunta, lo podemos ver en la siguiente clase, si no la pueden decir ahorita. Y nada, el día jueves va a haber un colaborativo de tomar el producto de inercia de una figura. ¿Sí? Una figura que de repente se puede trasladar para aplicar el teorema de Steiner, para el caso del producto de inercia. Lo más probable es que sea de eso. ¿Sí? Listo. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. No me da tiempo para colocar la asistencia. Vamos a colocar el siguiente poquito. En la sesión son 40. Ya, muchachos, sería todo. Probable 3 trabajos colaborativos solamente. ¿Verdad? ¿Cómo? 3 trabajos colaborativos, ¿verdad? Para esta última no van a haber 4. Pero si la... Va a ser después de la 4. Después. Sí. Así tiene que haber 4. Si por no me dice a mí, yo tengo agendado 4, ¿no? Si no puedo hacer después de la 4. No me dice a mí que lo evalúe el día sábado, no el sábado porque tiene práctica, ¿no? Que lo evalúe con 2 puntos, por ejemplo, que por una opción, lo hago.
Pero hasta donde yo tengo entendido, tenemos la cuarta semana después de la antes. ¿Sí? Sí, gracias. No sé si se sabía un Juan. Sí, se elimina la nota más baja. La práctica de nota más baja se elimina. Sí. Si es que no estoy equivocando, igual esta información está en Canvas, ¿sí? La vamos a ver rápido, ¿eh? Aquí está, sí, la estática. Disculpa, aquí no lo dice, pero es un poco raro. Hasta donde me comunicó el coordinador, ¿de acuerdo? Se elimina la nota más baja. Incluso está, me parece que está en la información que está aquí. No, no recuerdo. Ahora está, la evaluación permanente resulta el promedio de 3 prácticas. Después de eliminar una de las 4. ¿Sí? Eso fue lo que indicamos en el inicio del ciclo y eso fue lo que hemos eliminado. ¿Sí? Ya está. Entonces, recuerda que el promedio de estas prácticas corresponde al 70% de la evaluación final. Eso lo hacen contigo. Bien. Entonces, espero que claro, está en la semana 1, está esa información, ¿de acuerdo? Ya. Bien. Sería todo, chicos. Éxitos, cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos.